Aunque a nosotros nos encanta complacer a nuestras parejas y en ese aspecto somos de billetera rápida, déjenme decirles que la sociedad cubana está cambiando y las mujeres cubanas también se están volviendo bastante rápidas con la cartera. Dicho sea de paso, a la mujer cubana siempre le ha gustado tener lo suyo. Nos encontramos en el municipio Centro Habana, exactamente en el Parque Fe del Valle. Hoy vamos a caminar por una de las calles más populares de La Habana. ¿Y qué digo de La Habana? De Cuba entera. Vamos a hablar de la sociedad cubana, de lo que va ocurriendo en Cuba actualmente y además te voy a ir diciendo por el camino cuánto gasta una mujer cubana en el mes. La tienda Variedades Galiano, popularmente conocida como Trasval, en sus inicios se llamó Boulevard, luego fue vendida y le pusieron de nombre Casa Grande y luego Tencent. Quizá bajo este nombre haya sido su época de mayor esplendor. A día de hoy es una de las tantas tiendas que vende sus productos en MLC, moneda libremente convertible, que esto no es más que el dinero extranjero que no se cobra en Cuba puesto en una tarjeta, para que las personas vayan a comprar productos de primera necesidad. Al frente tenemos Flogar, una tienda que aún se mantiene en moneda nacional. Bueno, vamos a ver si cruzamos la calle sin que nos arrollen. Les decía que Flogar se mantiene en moneda nacional. Esta tienda, curiosamente, el 24 de diciembre de 1960 sufrió un atentado. Igual que la tienda El Encanto, la que se encontraba en el Parque Fe del Valle. Entre las pocas cosas que se venden acá, actualmente se venden muebles de fabricación artesanal, como pueden ver. Y además se venden muebles antiguos. Esto es una tendencia que ha cobrado fuerza mayormente entre los arrendadores, tener muebles antiguos porque todo lo antiguo es atractivo al turismo. ¿No sienten ustedes cuando vienen a Cuba que regresan en el tiempo? Bienvenidos al Boulevard de San Rafael. La calle San Rafael tiene alrededor de unas 20 cuadras. De estas, 5 son las que componen el Boulevard de San Rafael. Este es uno de los lugares más céntricos de La Habana. Acá muchos comercios, muchas tiendas. Un lugar que se restauró con vistas al 500 aniversario de La Habana. En esa restauración, algunos lugares que antes cumplían una función, hoy cumplen otra, como el Bazar Francés, este que tienen a mano derecha, que antes era una tienda, hoy es un restaurante. También hay una librería un poco más adelante. Realmente las librerías acá no tienen muchas ofertas. Y acá tienen una exposición de Gabriel Dávalos. Estas fotos son de bailarines en distintas partes de La Habana. Hay una que está particularmente interesante, que es la última, que es en el Malecón. Es el lugar por donde hemos pasado tantas veces y donde los cubanos van a pensar, a meditar. Este es otro local que se encuentra también en reparación ahora mismo, fin de siglo. Vamos a echarle un vistazo cuando lleguemos a la esquina. Y aquí tienen los carros que a ustedes tanto les gustan, los carros clásicos, de los años 50, los años 60. El hecho de que hayan tantos carros de este tipo en Cuba es porque no se permite la libre importación de automóviles. Por eso las personas han tenido que seguir arreglando los carros y han hecho maravillas. Y entonces es un museo rodante lo que ven acá. Miren, este es fin de siglo que se encuentra en reparación. Ya hace varios años se encuentra en reparación, dicho sea de paso. Y acá tenemos el local que perteneció a la joyería de Cuervo y Sobrinos, que comenzaron su empresa en 1885. Y en 1930 vinieron para acá. Hay una parte de la historia que no pude encontrar y es cuando dejan este local. Pues aquí se vendía ropa reciclada hasta antes de la restauración y ahora nuevamente se venden joyas. Ropa reciclada, ya saben, ropa que viene de donación. Actualmente Cuervo y Sobrinos tiene una tienda en la calle Oficios, muy cerca de la Plaza Vieja. Antes que entremos en materia, quiero decirles que hoy les tengo una sorpresa. Les tengo una invitada especial que ustedes hace rato querían ver por acá. Vamos a hablar primero del dólar, que se encuentra a 100 pesos y el euro está a 115. Estos son los precios en el mercado informal. Recuerden que el Estado no vende monedas extranjeras, así que
Cuando las personas necesitan adquirirlas, tienen que recurrir obligatoriamente a ese mercado informal y se hacen necesarias para comprar en estas tiendas que ven a su alrededor, las tiendas en MLC, principalmente el euro, que es el que se puede depositar en el banco. El dólar no se está aceptando. Ahora, el dólar es muy importante. Bueno, miren acá, vamos a hacer una pausa aquí. Un día, amigo, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Porque anteriormente era el Cine Rex. No tengo idea. Bueno, familia, el amigo trabaja aquí y no sabe lo que están haciendo. Nada, esto es un fenómeno que pasa muy común en Cuba. A veces las personas cuando ven una cámara sencillamente les entra miedo escénico. Déjenme ustedes saber por qué creen que esto suceda. Yo les voy a decir qué cosa era esto y qué es lo que se está haciendo aquí. Este era el antiguo Cine Rex, que funcionaba desde 1938, donde se ponía una cartelera bastante variada, lo mismo un documental que un animado que una película. Luego de bastantes años cerrado por filtraciones y por 40 cosas más, se comenzó a reparar para hacer aquí un centro nocturno. Bueno, gracias. Se cuenta que La Habana llegó a tener más cines que París y que Nueva York. A día de hoy ya casi no queda ningún cine. Bueno, les recuerdo que por aquí hicimos una directa en enero con Camila, nuestra especialista en cines. Y esto que tienen acá es una sala de videojuegos, parte de los Joven Club de Computación y Electrónica. Y esto, bueno, los cajeros automáticos no necesitan presentación. Entre los días 7 y día 10 de cada mes es una odisea sacar dinero de acá. Con el ordenamiento económico se han aumentado las denominaciones, ya se tienen billetes de 200, de 500, de 1000. Y como va la inflación, posiblemente haya que hacer billetes más grandes todavía. Les iba contando sobre la importancia del dólar. Actualmente muchos lo usan como método de ahorro o para visitar los volcanes. La cantidad de personas que están haciendo turismo en los volcanes es increíble. Aún no se tienen cifras oficiales de la cantidad de personas que están llegando a la frontera de los Estados Unidos. Si conocen el número, déjenme saber. Para allá está el Capitolio, aunque mejor vamos a buscarlo desde otro lado. Esto que están viendo acá es un parque infantil. Acá tienen imágenes de dibujos animados cubanos. El Capitán Plin, María Silvia, el Pidio Valdés. Son animados que todos los cubanos conocemos. Ahora, dejando de lado eso y entrando un poco en materia, vamos a hablar de qué tan costosa es la vida para una mujer en Cuba. Y esto puede ser interesante para los hombres que ven este video. Por ejemplo, las uñas postizas cuestan entre 500 y 1000 CUP. Las uñas cortas o las uñas largas. Rellenar las uñas cuesta 250 pesos. Arreglarse los pies cuesta 150, arreglarse las manos cuesta 100, ponerse las pestañas postizas llega a costar 1000 pesos cubanos. Eso sería aproximadamente un tercio del salario promedio. Hacerse las cejas, el microblading, llega a costar 2000 pesos cubanos. Teñirse 1500, un simple corte de cabello llega a costar 500. Miren, ahora quiero enseñarles el Capitolio para que vean desde acá qué bonito se ve. Los 16 pétalos que conforman la cúpula del Capitolio fueron restaurados con la ayuda de especialistas rusos en un proyecto que tenía un presupuesto de unos $354.000. El museo todavía no está funcionando. El Cinecito está entre los pocos cines que van quedando en La Habana. Desde que abrió, proyectaba dibujos animados. Surgió en 1942 con el nombre de Cine Periódico Resumen. Tiene una capacidad de 400 lunetas. Aquí se proyectaban, vamos a acercarnos, aquí se proyectaban La Pequeña Lulú, Tom y Jerry, y hay quien se acordará también de Mazinger y de Voltu 5. En esta cuadra hay algunos restaurantes donde se puede ordenar comida para llevar. Los precios se puede decir que han subido bastante. Hace un tiempo atrás andaba circulando por las redes sociales la foto de una cuenta de un restaurante y las personas se habían alarmado. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es eso. Yo les voy a compartir la foto de una cuenta de un restaurante y esto sí es real.
Esto es una cuenta de una mesa para 4 personas. Lo que más hace subir aquí la parada, yo diría que son las cervezas. Que las cervezas, como ustedes saben, se encuentran bastante caras, más de 100 pesos. Quiero decirles que este es un restaurante caro. En un restaurante normal, la cuenta sería la mitad de la cifra que están viendo ahí. Aún siendo la mitad, sigue siendo más que lo que cobra un ingeniero en un mes de trabajo en Cuba. Y ahora estamos caminando frente al centro asturiano, hoy llamado Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Cuando se creó, su primer nombre fue Teatro Tacón, luego García Lorca. Una de las atracciones acá es el famoso tablao, que posiblemente todavía esté funcionando, y antes, los que tienen unos cuantos años más, se recuerdan que aquí había una discoteca que se llamaba El Cabaret. Y con la estatua del beso vamos terminando la primera parte de nuestro video. Ahora vamos a desplazarnos a las afueras de La Habana, a esos lugares que no son turísticos, que además de ir a recoger un encargo, nos vamos a encontrar con nuestra coanfitriona de hoy. Está en candela esto. Supongo que este tipo de negocios no solo los hay en Cuba. Déjenme saber desde dónde ustedes me ven y si también venden helado así en sus países. Prima. Prima. ¿Qué hola? ¿Cómo está la cosa? Dame un besote. Ven acá. Primo. Déjame hacerte una pregunta ahí. A ver. ¿Y a usted? Aquí que te veo aquí a una distancia, que te veo yo y que te ve todo el mundo. Ven acá. Tú sabes que yo reviso mucho los comentarios y eso. Díceme uno que en Cuba la medicina y la comida es gratis. Es gratis. Bueno, Bueno. bueno, vamos a cortar aquí para que mi prima no se estrese.
estaba viendo que el bombillo realmente no alumbra mucho. Y estos son los tenis que me compraste, ¿no? Eso. Bueno, vamos a echarle un vistazo a estos tenis. ¿Y esto cuánto vale? Eso costó 4.000. 4.000. Ajá. Bueno, 4.000 porque los cogiste de primera mano. Exactamente. Como todo aquí. Bueno, familia, esto fue lo que vinimos a buscar acá, este par de tenis. 4.000 pesos, como ya escucharon. 4.000 pesos porque es primera mano, por supuesto. Quiero agregar que los pantalones de mujer se encuentran entre 2.500 y 3.000 pesos cubanos y los vestidos por ahí mismo andan. Esto que ven acá esto no es Adidas original, aunque lo diga ahí. Esto es la copia de la copia. Estos son tenis traídos de Rusia, esos tenis que las personas van allá a comprar, los comerciantes. Aquí no les llamamos mulas, les llamamos comerciantes, que van a diferentes países y van a comprar ropa, zapatos y eso, entre otras cosas más. Y luego traen para acá para revender y por supuesto de su forma de vida y la forma en que mantienen a su familia. Está claro, alguna ganancia tienen que tener. ¿Cómo has visto los precios tú que estás tú que estás más activa, que eres mujer y eso? Por ejemplo, Una licra. una licra. Bueno, hay de diferentes precios. Las puede haber de 700, 800, 900. Las de 900 son las anticelulíticas. Yo las tengo ahí. Ahora se las voy a mostrar. Que son las más caras. La licra nada más. Si es un conjunto, si es un huevo, te puede costar de 1.000, 1.500. Si es un mono, te puede costar de 2.000, 2.500, 2.800. Un mono. Esta es la licra que yo le digo a ustedes. Las famosas licras anticelulíticas. Esto me. ¿Y por qué son anticelulíticas? Bueno, porque eso es mentira. Dicen que esto es para evitar. Más bien las mujeres se las ponen, no, esto acá, esto es lo que levanta cola. Entonces, para la que no tiene, se le ve. Y para la que tiene, pues, y ustedes saben. Se le ve Se le ve mucho bien. Esta licra sola cuesta 900 pesos. Si es el juego, puede estar entre 1.200 y 1.500. Si es un mono enterizo, 2.000, 2.500, 2.800. Esto Eso es una faja. Esto que ven acá es una faja. Es una faja para ponérsela abajo de la ropa. No es una faja de hacer ejercicio, no, eso es simplemente para mantener la figura, para engañar. Se le llama la engañadora. Se lo pone las mujeres debajo de la ropa y se le ve. Esto puede costar, lo más caro que puede costar son 700 pesos. Aquí la ven. Esto es muy famoso acá, el líquido de oro. Esto lo usan mucho las mujeres que tienen la queratina. Esto está costando 400, 450. El champú solo, champú sin sal. sin sal. Que esto sirve para la queratina, para las personas. Y bueno, el que no tenga queratina también. Una blusa, ¿cuánto puede costar? Una dependencia de la blusa, por ejemplo esta que está acá. Miren aquí, que es algo parecido a la que tengo puesta. A ver. Esto es por esto 500 pesos. Este pedacito de blusa, porque es un pedacito de blusa, como pueden ver. Y ven acá. ¿Y la ropa interior? Eso depende. Si es un ajustador solo, es más caro 500, 550. De más o menos calidad, 300, 350. Un blume ya está costando de 200 a 250. Un blume. ¿Qué más? Creo que la galería es muy importante para nosotras las mujeres. Miren, este gomito que ustedes ven acá, 500 pesos. Bueno, familia, una aclaración. Esto en sí no vale 4.000 pesos. O sea, esto vale más de 5.000 pesos. Esto puede costar perfectamente 6.000 pesos. De hecho, hay otros modelos de tenis un poco más tosquitos, más llamativos, más no sé qué, con cápsula por aquí, con cápsula por allá, que cuestan 6.500, 7.000 pesos más o menos. Repito, esto es la copia de la copia
de la copia. Entonces, y bueno, nada, esto fue a suerte y verdad porque estos números todos vienen cambiados, así que vamos a ver si a la doña le sirve. Si no le sirve, se los haré a mi mamá. Si no, veré qué destino les busco entonces. Ya los tengo. Así que nada, familia, un placer haber estado con ustedes en un video más de nuestro canal para actualizarlos un poquito más sobre los precios de las cosas por acá por Cuba y para que sepan sobre el costo de vida acá y cuánto le cuesta quizás a una mujer. Ya saben que nosotros los hombres, nosotros somos un poco más espartanos, pero las mujeres requieren más cuidado, más etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, familia, espero que este video les haya sido útil, que les haya complacido y solo me resta invitarles a que si les gustó el video dejen un like, compártanlo, comenten acá abajo en los comentarios y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Un saludo y nos vemos la semana próxima.